Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa, en Nicaragua. En esta oportunidad vamos a dimensionar una zapata aislada, teniendo en cuenta los datos que nos brinda este problema. Nos dice el encabezado que tenemos una fundación B por B, lo cual me indica en este caso que es una zapata cuadrada, ya que tiene dimensión de ancho B y dimensión de largo B también. Entonces, acá me está diciendo, desde esta parte me está diciendo que es una zapata cuadrada, la cual se ha construido como se muestra en la figura, esta figura que vemos por acá. Se conoce, me dice, que el peso específico del suelo es 16.50 kilonewton por metro cúbico. También nos dan el peso específico saturado del suelo de fundación, en este caso es 18.55 kilonewton por metro cúbico. Me dan el peso específico saturado, ya que si nos fijamos a partir de esta línea discontinua hacia abajo, entonces tenemos presencia del nivel freático, como podemos observar acá. Me dan también, en este caso, el ángulo de fricción interna de las partículas del suelo, que es 34 grados. Nos dicen que el nivel de desplante de la fundación es de 1.22 metros. O sea, la profundidad que tenemos desde la parte de acá, del suelo en la parte superior, hasta el suelo en la parte de la fundación, ¿no? Eso sería el nivel de desplante hasta el fondo, ¿verdad? De la fundación. Nos dan también esta distancia 1, que es 0.61 metros, que es la distancia que tenemos del nivel de la superficie hasta donde está el nivel freático, ¿no? Donde comienza a actuar el nivel freático. Me dicen que la carga bruta permitida con un factor de seguridad Fs igual a 3 es en este caso Q permisible, es igual a 667.20 kilonewton. Entonces, esta es la carga, ¿no? Que soporta el suelo en este caso. Es la carga permisible, ¿verdad? Entonces, yo tengo que limitar mi diseño o mi dimensionamiento a esta carga que tenemos por acá. Me piden determinar el tamaño de la fundación, o sea, las dimensiones, ¿verdad? El dimensionamiento de esta fundación. Vamos a iniciar. Veamos por acá también que del nivel freático hacia arriba, ¿verdad? La superficie tengo el peso específico del suelo, tengo actuando también el ángulo de fricción interna de las partículas del suelo y me dice que la cohesión es cero, ¿ya? Entonces este es un dato muy importante, lo cual me está diciendo que no es un suelo cohesivo, o sea, tengo una cohesión igual a cero. Por acá del el nivel freático hacia abajo de la fundación, tengo entonces actuando el peso específico saturado porque desde luego que hay agua, ¿no? Tenemos el mismo ángulo de fricción interna de las partículas del suelo, o sea, es el mismo suelo, lo único que cada está saturado y que la cohesión también es cero, ¿no? Es un suelo no cohesivo. Ok. Vamos a iniciar diciendo, en este caso, que la presión permisible, esto que vemos por acá, la cual se va a transmitir al suelo, es igual a la carga permisible, que ya me la están dando como dato, dividido entre el área de la zapata. Como conocemos nosotros que es una zapata cuadrada, pues entonces su área va a ser B por B. Entonces sería B cuadrado. Vamos a partir de esto, ¿no? También nosotros conocemos lo que es la ecuación general de la capacidad portante del suelo, ¿no? Dice que Q sub U va a ser igual a C' por N sub C por F sub CS por F sub CD por F sub CI más Q por NQ por F sub QS por F sub QD por F sub QI más un medio del peso específico del suelo multiplicado por el ancho, en este caso de la fundación, multiplicado por N sub gamma por F sub gamma S por F sub gamma D por F sub gamma I. Acá les voy a dejar lo que es la nomenclatura de cada uno de estos términos que tenemos por acá. Si nos fijamos, se prima en la cohesión. Ya conocemos nosotros que la cohesión es cero en ambos estratos. Tenemos Q es el esfuerzo efectivo a nivel de fondo de la base o de la fundación, ¿no? Que es esta Q que vemos por acá. Esta ya sé yo que es cero. Ya me lo está indicando el problema, es un suelo no cohesivo. Gamma es el peso específico del suelo, es lo que vemos por acá. Tenemos B, que es el ancho, ¿verdad? Este B es el ancho de la fundación, o bien el diámetro de la fundación circular, si fuera una zapata circular. Tenemos los factores de forma, que son F sub CS, F sub QS y F sub gamma S, que son los que vemos aquí actúan en esta fórmula. F sub CS, F sub QS y F sub gamma S. Estos son los factores de forma. También tenemos lo que son los factores de profundidad, F sub CD
este que vemos por acá, F sub QD y F sub gamma D. Son estos factores de profundidad. Así como también tenemos los factores de inclinación de carga. Entonces los factores de inclinación de carga son F sub CI, que es lo que tenemos por acá, F sub QI y F sub gamma I, ¿verdad? Y por último tenemos los factores de capacidad de carga, donde tenemos N sub C, tenemos N sub Q y tenemos N sub gamma, ¿no? Lo cual lo vamos a ver más adelante. Entonces, como el suelo es no cohesivo, o sea, tenemos una cohesión igual a 0, toda esta parte de acá de la fórmula se me vuelve 0, ¿ya? Ya que 0 por todo esto, pues me va a dar 0. Ahora, debemos de tomar en cuenta otra cosa. Recordemos que por lo general en lo que son las zapatas, ¿verdad? La carga pues se transmite exactamente de manera vertical, ¿ya? La cual pues puede ser una carga concéntrica o excéntrica, pero por lo general pues no actúan con ángulo, ¿no? Entonces nosotros vamos a asumir que la carga no tiene un ángulo, no tiene un ángulo de inclinación. Es en este caso perpendicular, ¿no? A lo que es la zapata, ¿verdad? El área de la zapata. Por lo tanto, vamos a decir entonces que los factores de inclinación de carga no los voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, recordemos que los factores de inclinación de carga son los que tienen I. Entonces, este de acá va a desaparecer de la fórmula. Este que tengo aquí y este otro que está por acá. ¿Ya? Ya que estamos asumiendo una carga perfectamente perpendicular, ¿verdad? O sea, perfectamente vertical, que es perpendicular al área de la zapata. Entonces, tomando en cuenta esas partes que habíamos hablado, vamos a decir acá que tenemos un Q permisible igual. En este caso, el Q permisible va a ser igual a Q sub U sobre un factor de seguridad. ¿Ya? Aquí esta parte de acá es la presión última y este es un factor de seguridad. Para que tomemos en cuenta un factor de seguridad en nuestro diseño, ¿no? Ya lo estamos considerando por acá en la fórmula. Entonces, como el factor de seguridad es 3, entonces vamos a decir acá que sería un tercio, ¿no? Un tercio de Q sub U. Y Q sub U es esto que tenemos acá, lo que habíamos hablado. A lo que se nos reduce la fórmula, ¿no? La ecuación esta. Q por N sub Q por F sub QS por F sub QD. Ya sabemos que este no se tomó en cuenta. Más un medio de gamma prima. ¿Por qué gamma prima y no gamma? Porque le ponemos gamma prima porque va a ser un peso boyante. Ya que nosotros recordemos que tenemos presencia de nivel freático. Entonces acá no va a ser el peso específico del suelo, sino va a ser el peso específico boyante. A la profundidad de la zapata, ¿verdad? De la fundación. Con un ancho B, como vemos en la fórmula, por N sub gamma, por F sub gamma S, por F sub gamma D. Y ya la fórmula pues se nos redujo a esto, ¿no? A esto se nos reduce la ecuación. Entonces vamos a decir acá tenemos una tablita donde está en correspondencia, estos son los factores de capacidad de carga para la teoría de Meyerhoff. Entonces vamos a decir, recordemos que esto está en función del ángulo de fricción interna, ¿no? De las partículas. Entonces el ángulo de fricción que nos está dando el problema en este caso es de 34 grados. Entonces para 34 grados tenemos un N sub C igual a 41.06. Perdón, N sub C no lo vamos a tomar en cuenta porque recordemos que esto se eliminó, ¿no? Entonces no necesitamos N sub C. Necesitamos nada más N sub gamma y necesitamos N sub Q, ¿verdad? N sub gamma y N sub Q. Estos son los que vamos a tomar en cuenta. Entonces, N sub Q en este caso es 29.44. Por acá se los estoy dejando. 29.44. Y tenemos un N sub gamma igual a 41.06. Este no se toma en cuenta. Debido a que no tenemos cohesión, pues. ¿Ya? Entonces, al no tener cohesión, realmente no lo necesito. Entonces, vamos a ocupar estos dos valores que tenemos por acá, ¿verdad? Este de 29.44 y este de 41.06, que ya lo pusimos por este lado. Ok, continuemos. Tenemos los factores de forma, según De Beer de 1970, dice que F sub QS es igual a 1 más
B sobre L por la tangente del ángulo de fricción interna. Entonces aquí vamos a tener 1, como la zapata es cuadrada, aquí vamos a tener B y en L vamos a tener B también, ya que es una zapata B por B. Entonces B entre B se me hace 1. Esta parte de acá va a ser 1, ¿no? Porque es una zapata cuadrada. Entonces nos va a quedar acá nada más 1 más la tangente del ángulo de fricción interna de las partículas del suelo. Entonces esto va a ser igual a 1 más la tangente de 34 grados, que es el ángulo, ¿no? Si hacemos esto, nos va a dar 1.67. Ya de manera redondeada, trabajando dos decimales. Da un poquito más de decimales, pero lo dejamos en 1.67. Y tenemos F sub gamma S. En este caso, dice que la fórmula o la ecuación va a ser igual a 1 menos 0.4 B por L. B por L ya sabemos nosotros que es 1. Esta relación es 1 porque como es cuadrada, ¿verdad? Como les había dicho acá, es lo mismo, el cuadrado nos da 1. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 0.4, ¿no? Y esto nos da 0.60. Exactamente eso. Ok. Tenemos también los factores de profundidad, según Hansen de 1970, ¿verdad? En su estudio de 1970. Tenemos entonces que F sub QD es igual a 1 más 2 veces la tangente del ángulo de fricción interna multiplicado por 1 menos el seno del ángulo de fricción interna, eso elevado al cuadrado, por, en este caso, el nivel de desplante entre el ancho de la fundación. Entonces esto va a ser igual a 1 más 2 veces la tangente de 34 grados, que es el ángulo de fricción interna, ¿no? 34 grados. Esto por 1 menos el seno de 34, eso elevado al cuadrado. El nivel de desplante yo ya sé que es 1.22 porque me lo da el problema. Y el ancho de la zapata pues no lo conozco, ¿verdad? De aquí entonces, si ustedes hacen la operación en su calculadora de 2 veces la tangente por 34 grados, esto por 1 menos el seno de 34 al cuadrado por 1.22, nos va a resultar un valor ya redondeado de 0.32 metros en este caso, sobre B, ¿verdad? Que es el ancho. Recordemos que estos factores son adimensionales. Como B va a estar dado en metros, metros y metros se va a simplificar, ¿no? Y nos quedaría 1 más 0.32 sobre B. Pero como no conozco B, pues lo vamos a dejar así la expresión, ¿no? Y tenemos por último que el factor F sub gamma D es igual a 1. Solo pueden encontrar esto de acá, estas ecuaciones las pueden encontrar en los libros de mecánica de suelo, ¿verdad? Si quieren más información sobre eso. Entonces tenemos acá que el esfuerzo efectivo a nivel de fondo de la base es igual, ya sabemos nosotros que es Q, ¿no? Q es igual a el peso específico del suelo multiplicado por, en este caso, vamos a verlo por acá. Entonces vamos a tener el peso específico del suelo, que es este que tenemos acá, ¿no? El que no está saturado. En este caso, esto lo vamos a multiplicar por esta distancia. Esta distancia ya nosotros conocemos que es 0.61 porque me lo da el problema, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 0.61 y como tenemos el nivel de desplante igual a 1.22, entonces si a 1.22 le resto 0.61, acá me va a quedar también 0.61. ¿Ya? Entonces la presión, en este caso acá, ¿no? O lo que es el esfuerzo, ¿verdad? En este punto inferior, pues va a ser igual a este peso específico por los 0.61. Y aquí vamos a tener un peso específico boyante, ¿no? Peso específico boyante. El cual ya nosotros sabemos, vamos a mejorar esto, que sería el peso saturado menos el peso del agua, ¿verdad? Entonces ese peso específico boyante lo voy a multiplicar también por 0.61 para obtener acá en este caso lo que sería el esfuerzo efectivo, ¿verdad? A nivel de esta profundidad de la fundación. Entonces lo que vamos a ver por acá, tenemos el peso específico del suelo por 0.61 metros más el peso boyante que sería este, ¿no? El peso específico saturado menos el peso del agua, ¿ya? Esto es el peso específico boyante. Esto por 0.61, ya habíamos visto por qué. Entonces, haciendo esta parte de acá, tengo un resultado de 15.40 kilonewton por metro cuadrado, ¿verdad?
Esto sería el esfuerzo efectivo, ¿no? En el fondo de la fundación de la zapata, en este caso. Ahora, sustituyendo todo lo anterior en la ecuación que teníamos acá, en esta ecuación, ¿no? Vamos a sustituir entonces todos los valores que tenemos ahí. Entonces, Q ya lo calculé. Q en este caso nos daba los 15.40, ¿no? Aquí tenemos el 1/3 que teníamos allá, que era 1 sobre el factor de seguridad, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Por 15.40 multiplicado en este caso por, si nos fijamos acá en la ecuación, ya tenemos el 1/3, ya tenemos Q. Y ahora vamos a multiplicar por NQ. NQ, lo cual NQ es 29.44. Entonces aquí vamos a tener por 29.44, esto que vemos por acá. Luego, si seguimos la ecuación, vamos a tener, nos fijamos por acá, por F sub QS. F sub QS. Y F sub QS ya lo calculé, ¿no? F sub QS lo tenemos acá. Era 1.67. Entonces aquí tenemos 1.67. Luego, continuando con la fórmula, vamos a tener, nos fijamos, por FQ sub D. Y vamos a ver cuánto nos daba ese FQ sub D, que ya lo calculé también. Lo tenemos acá, ¿no? Nos daba esto. En función de B, ¿verdad? Del ancho de la zapata, porque no lo conozco. Sería entonces 1 más 0.32 entre B. ¿Qué es lo que tenemos por acá? 1 más 0.32 entre B. Luego vamos a tener un medio, que es de la fórmula. Esto que tenemos por acá, ¿no? Un medio del peso específico boyante en este caso, ¿verdad? El peso boyante, ¿no? Entonces tenemos acá un medio del peso boyante, que el peso boyante ya nosotros sabemos que sería el peso saturado, el peso específico saturado, menos el peso específico del agua, ¿verdad? Ahí está. Luego vamos a multiplicar por B, que es el ancho de la zapata, que no lo conozco, es lo que quiero determinar. Luego por N gamma, y N gamma, ustedes se fijan acá que tenemos 4106, entonces vamos a tener B y 4106, que es lo que tenemos acá, ¿no? B y 4106, ahí está. Luego lo multiplicamos, fijémonos en la fórmula, lo multiplicamos por F sub gamma S y por último F sub gamma D, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto da F sub gamma S y F sub gamma D. Entonces F sub gamma S lo tenemos, a ver, aquí está, F sub gamma S es 0.60 y F sub gamma D es 1, ¿no? Entonces voy a tener 0.60 y 1. Acá está, ¿no? 0.60 y 1. Y ahí tenemos ya todo lo que nos está indicando la ecuación, ¿verdad? O la fórmula que teníamos ahí arriba que la estábamos viendo. De aquí entonces vamos a tener 1/3. Si multiplicamos 15.40 por 29.44 por 1.67, nos va a quedar un valor de 757.14 kilonewton por metro cúbico, ¿verdad? Llevando las unidades, ¿no? Esto por 1 más 0.32 metros entre B. Más, ahora, si nosotros realizamos toda esta operación, sería multiplicar un medio por, entre paréntesis van a poner en su calculador ustedes, 18.55 menos 9.81 por 41.06 por 0.60 por 1. Y esto nos va a dar 107.66. Esto que vemos por acá. Por B, ¿verdad? Porque B no lo conozco. Entonces, vamos a tener acá, esto lo dividimos entre 3 y nos va a quedar 252.38 kilonewton por metro cúbico por 1 más 0.32 entre B. Más, lo mismo hacemos acá, 107.66 entre 3, nos va a quedar 35.89 kilonewton por metro cúbico multiplicado por B. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Realizamos esta parte de acá y la igualamos, ¿verdad? Vamos a copiar esto mismo y lo igualamos a quién. Recordemos que eso era lo que habíamos dicho acá inicialmente, ¿no? Que Q
Q permisible era igual a Q mayúscula, que son los 67.20 kilonewton entre B cuadrado. Entonces, como yo ya calculé esto, ya lo tengo como ecuación, ¿verdad? Voy a igualarlo a Q permisible, que son los 667.20 entre B cuadrado. Es lo que hacemos por acá. Entonces, todo esto que habíamos desarrollado va a ser igual a 667.20 kilonewton por kilonewton dividido entre B cuadrado, que es el área de la zapata, ¿no? Ahora lo que nos toca es resolver esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Multiplicamos los 252, ¿verdad? Esto lo podemos dejar acá, ¿no? Y esto lo podemos llevar para este lado para igualarlo a cero. O sea, estos que están positivos pasarían a negativos para este lado, ¿verdad? Este lo llevamos para acá. Y desde luego que lo vamos a tener con signo negativo hacia este lado, ¿no? Y de igual forma este también lo vamos a trasladar y este también lo vamos a trasladar. Entonces vamos a tener acá 667.20 entre B cuadrado menos los 252.38. Esto lo vamos a multiplicar por 1, ¿verdad? Entonces me da esto. Y luego multiplicamos 252.38 por 0.32, lo cual nos da 80.7616 entre B, ¿verdad? También es negativo porque lo estoy pasando hacia este extremo, ¿no? Por último, tenemos este 3589, como está positivo, lo pasamos a negativo hacia allá también. Y lo igualamos a 0. Ahora, la cuestión va a estar en resolver esta ecuacióncita que tenemos por acá. Si logramos resolver esta ecuación, entonces ya nosotros vamos a obtener el valor del ancho, ¿verdad? De la zapata, ¿no? Lo cual nos da de 1.40. Esto ustedes lo pueden hacer a través de un proceso iterativo. Podemos hacerlo acá en Excel. Veamos. Si lo hacemos en Excel, vamos a tener lo siguiente, fijémonos. Voy a colocar aquí B igual a un valor, ¿no? Vamos a iniciar con un valor de 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué me tiene que dar acá? Me tiene que dar 0, ¿verdad? Vamos a colocar aquí entonces igual a 667.20 entre B al cuadrado, ¿no? Sería esto al cuadrado. Menos 252.38 menos 80.7616 entre B, que es esto que tengo acá, ¿no? Menos 35.89 multiplicado por B. Entonces, si le doy 1, yo miro que me da, en este caso, me está dando 298. Entonces lo subo. Si le doy 2, me da negativo. Entonces, este valor va a estar entre 1 y 2. Entre 1 y 2 vamos a tener ese valor ahí. Voy a buscar acá. Entre 1 y 2. Porque para 1 nos fijamos que nos dio positivo, ¿no? 298. Y para 2 me dio menos 197. Entonces, como está entre 1 y 2, puedo probar con 1.5, la mitad. Me da negativo, le bajo entonces a 1.4, ya va bajando. Lo dejamos en 1.3, ya lo tengo positivo. Entonces, si le pongo 1.35, ya baja a 5.43. Si le pongo 1.36, ya tenemos 0.15. Si le pongo 1.37, ya me da negativo. Entonces tiene que ser 1.36, ¿verdad? Y así lo pueden ir ustedes aumentando decimales para ver cuánto les da. Si nos fijamos con 2 decimales, pues ya tengo suficiente, me da 1.36. Pero exactamente da ya con todos los decimales esto que tenemos acá. 1.360292.251, ¿ya? Si yo le coloco ese valor, veamos si realmente da 0. 1.36029225.1. Y nos fijamos que nos da por día a la menos 8, o sea, esto es casi 0, ¿verdad? ¿Ya? Esto mejor dicho es 0, pues, porque es por día a la menos 8. Aquí lo podemos ver. Si aumentamos los decimales, lo podemos dejar en función decimal, ¿no? Vamos a dejarlo con 12 decimales, por ejemplo. Si nos fijamos, nos da esto, ¿ya? Que ya mejor dicho, pues ahí es 0, con este valor que tenemos acá, ¿ya? Entonces, tenemos que da 1.36, por lo tanto, con una zapata de 1.40 por 1.40 yo resuelvo y ya sé que me va a dar una capacidad, ¿verdad?
un esfuerzo que se va a transmitir al suelo menor, ¿no? Que lo que me están indicando acá. ¿Ya? O sea, vamos a tener una carga menor a los 667.2. Porque si yo lo dejara en 1.36, voy a tener exactamente esta carga, ¿no? De 667.20. Al aumentar el ancho de la zapata, pues esta carga se va a disminuir y ya no tendría ningún problema, ¿no? Entonces lo podemos dejar de 1.40. Por lo tanto, esa parte de ahí sería la conclusión. Esta zapata vamos a construirla de 1.40 metros por 1.40, ¿verdad? Por 1.40. Esas serían las dimensiones en este caso de la zapata. Y ya con esto ya nosotros ya sabemos que vamos a tener una carga permisible menor a esto que tenemos acá, ¿no? De 667, ¿verdad? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Cómo es que se consiguió este valor, ¿no? Y lo cual se redondeó pues a 1.40, ¿no? Ya conocemos de dónde salió. Entonces aquí vamos a tener 1.40. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Y ya con esto pues tenemos resuelto el ejercicio. Saludos y bendiciones.